fue que tuviste el muerto? Dime. Por ahí. Un hombre así, mami, tiene que caer. Cállate, muchacha. Que si me oyen ahí sí que nos van a meter preso a todos. Aquí la pared escucha. Flor de Azúcar, Fernando Báez. Estamos conversando y viendo esta promo cortita acerca de Flor de Azúcar. ¿Qué nos dice de ese extracto, tan extracto de Bueno, la película? mira, este es un tipo de promoción que estamos utilizando. Como la película no tiene un presupuesto considerablemente grande para la publicidad pesada, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, estamos utilizando las redes sociales. Un media manager que está haciendo estos trabajos y este es el tipo de promoción que estamos utilizando en las redes sociales. O sea, pequeñas cápsulas de diferentes momentos de la película. Hasta el cierre de la película, que le queda ya prácticamente una semana en cartelera. A menos que la asistencia compruebe lo contrario, que la asistencia sea masiva, y entonces así los distribuidores pues le darían una semana más o 2 semanas más a la película en cartelera. Pero yo creo que con esto que tú estás haciendo aquí y de lo que haré hacer durante estos días, hará posible de que sea masivo. Yo estoy conocedor de que la Universidad Nacional Evangélica le ha pedido a sus estudiantes que puedan asistir y llevar a una persona, y eso es algo interesante. Ojalá que las otras universidades pudieran hacerlo. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué restricción tiene esta película? Porque yo vi que esta es una película para todas las edades. No tiene ninguna escena de ningún tipo que sea... aun cuando matan al protagonista, no se vio ningún tipo de sangre ni nada de eso, sino que fue el hecho que ocurrió. Y explícanos acerca de esto. Eso es una gran preocupación que tenemos como autores de la obra, porque la obra, como tú bien lo dices, fue diseñada originalmente para que no tuviese ningún tipo de restricción. Lógicamente, por la profundidad del tema, no vamos a ver un niño de 8 años, 9 años viendo la película, aunque la va a disfrutar sin ninguna duda. Pero esta es una película que habla sobre la historia de República Dominicana, lo que somos como seres humanos, el nivel de solidaridad que ha existido históricamente entre las dos naciones que comparten una misma isla, las estampas culturales y los valores familiares, los valores humanos. Y es una película de hecho reivindicatoria de la imagen de República Dominicana ante el mundo, esa imagen deteriorada que hay de frente a los vecinos haitianos. Y pienso que en esta película de manera particular tiene ese gran brillo que presenta a República Dominicana en su relación con los hermanos haitianos de una manera que reivindica esa imagen. Y nos sorprende de repente que Espectáculos Públicos le ha puesto una restricción de 16 años a la película, cuando todas las personas que han visto esta película, lo primero que dice, esto lo tienen que ver los niños de las escuelas, lo tienen que ver los estudiantes de universidad y los estudiantes de comunicación. De hecho, te comento que esta película que estamos viendo ahí las escenas, algunas de las escenas, mira, es de época, 1984, cuenta las contrariedades de la tiranía, pero habla mucho de los valores humanos. Y hicimos un screening privado muy importante con los directores de las universidades, de las escuelas de cine y de comunicación de República Dominicana. Y la evaluación de la película fue esa: no debe de quedar un dominicano sin ver la película. La evaluación de estos profesores de universidades y de escuelas de comunicación y de cine consideraron que esto era para los estudiantes. Sobre todo los estudiantes. Y de repente ahora con una restricción de 16 años, pues entonces le están quitando la posibilidad de que esta pieza
que no tiene absolutamente, no logro entender por qué la restricción tampoco. Le hace mucho daño a la película. Y le hace daño a un grupo de personas que quisieran, que deberían estar observando y viendo esa película, no lo están haciendo. Ciertamente. Padres que puedan llevar a sus hijos y explicarle en qué consiste y qué fue lo que pasó en la parte desde Trujillo, la parte de la relación de dominico-haitiano. Eso sería. Claro, claro. Y pienso también que va a favor de una corriente que no nos está contribuyendo mucho al cine de contenido en República Dominicana. Y el cine de contenido hay un estigma en República Dominicana, que un cliché que yo no lo compro, porque yo digo a los dominicanos nos gustan las cosas buenas. Yo no compro ese estigma de que al dominicano no le gustan el buen cine, lo que le gusta es el cine de la chercha y la cosa. Yo digo, eso no es verdad. Probablemente nos estén acostumbrando a eso, pero eso no significa que eso sea una realidad. Al dominicano le gusta el buen cine y yo estoy seguro que en la medida en que el dominicano no le haga caso a aquello de que, bueno, yo no voy a ver películas dominicanas porque yo vi una y era muy mala y es un disparate. Hermano, no se lleve de eso. Hay mucha gente haciendo muy buen cine. República Dominicana está caminando con pasos gigantescos en el crecimiento de la industria cinematográfica y está dando muy buenos testimonios ante el mundo de contenido. Ahí tenemos Dólares de Arena, tenemos La Gunguna, tenemos Rey de Najayo, que fue la primera, tenemos muchas películas que vale la pena verlas y no necesariamente es el cine vano, sin contenido. Entonces, esta restricción va en la misma corriente contraria que tiene esta película que enfrentar con ese estigma de que este tipo de películas la gente no asiste mucho al cine a verla, y ahora que tiene una restricción de 16 años, pues es prácticamente una estocada muy... Mira, esta película tiene un contenido moral grande. Lo tiene. Qué tremendo. ¿Cómo tú pudiste lograr transmitir ese principio moral de familiaridad, de interpretación con tu país, de cómo tú puedes lograrlo eso al mismo tiempo que estás presentando una agresividad del régimen trujillista en ese tiempo sin presentar a Trujillo, como decíamos? Tú lograste un tremendo valor en esa película, o valores. Mira, realmente todo parte de la creencia personal, lo que particularmente como autores creemos. Yo pienso y defenderé esta teoría hasta la muerte, que una obra que no refleje en lo que cree el propio autor no debe de funcionar. Es muy difícil que un autor logre una obra de profundidad, de contenido, si no refleja en lo que cree. Y entonces, en esta película yo me enfoco con una agenda muy definida, por lo que he sido criticado por algunos y elogiado por la gran mayoría, gracias a Dios. Han sido más los elogios que las críticas, pero las han habido, porque defiendo mis principios. Y yo creo en una sociedad que tiene que enfocarse en ser cada vez más justa y moralmente más sana. Entonces, si la única herramienta que yo tengo a mano para poder contribuir con eso humildemente es el arte que hago, pues entonces eso es lo que yo voy a hacer. Y yo estoy enfocado totalmente en que esta y cualquier otra película que yo haga tenga una agenda definida en que su historia y su mensaje es algo que la gente debe de llevarse de la butaca y dejar la Coca-Leca y la Coca-Cola, se la comió, se la bebió, pasó un buen rato, pero yo insisto en que debe de llevarse algo para su casa y que le sirva para crecer en su vida. Y sobre todo lo que dices, que pudiéramos compartir con los hijos, enseñar a los hijos y los profesores a los alumnos, que ese es el punto más importante, que así como el Lago Enriquillo, también esta película sirva como un curso de historia, de la historia patria. Dentro de la historia patria, ver
qué lindo sería aprender de lo que sucedió y profundizar después, que los profesores pudieran darle a los alumnos con una tarea de ¿qué fue lo que pasó con Trujillo? Vamos a buscar eso. ¿Y qué fue lo que pasó con los braceros? ¿Qué pasó con el matanza del 37? ¿Qué pasó con la inmigración haitiana? O sea, hay una serie de elementos que se sacan dentro de un aula que un profesor puede pasarse 1 o 2 semanas. Uno de los más importantes, no lo hemos mencionado, y es el uso de la simbología cultural que es la película, porque la película está cargada de simbologías. Vamos a ver. Y por ejemplo las estampas culturales, no sé si tú viste cómo se retrata la estampa cultural a lo Bosch, digo yo, a lo Bosch. Por ejemplo, una casa campesina, los detalles dentro de la casa campesina, ese clásico cuadro de esa niña sacándose una espinita del pie, que mucha gente no sabe que eso tiene historias culturales comprometidas con asuntos espirituales y cosas. Y las imágenes del Santo Niño de Antorcha, o sea, las imágenes que campearon en 1948 y sobre todo la inserción del fenómeno fe que viene a través de la palabra cuando comienza a tener acceso la gente a leer la Biblia. Porque antes, como sabíamos, la Biblia estaba impedida. Nosotros íbamos a iglesia y yo recuerdo muy pequeño, yo tengo 59 años, pero yo recuerdo misa en latín. ¿Oh, sí? Yo recuerdo misa en latín y una Biblia, a mí nadie me la explicó nunca. No, y no te permitían tampoco entrarla, porque solamente eran para los sacerdotes que podían interpretarla. Y en esta película, si tú te pones a ver, comenzamos el concepto del padrino, que eso es la cultura de la Iglesia Católica, que habla del padrino. En los campos hay un padrino. Eso es una figura que no falta. En esta película se habla mucho del tema del padrino, se habla del tema de este muchacho, como él mismo se va evangelizando, porque está leyendo la palabra y de repente está viendo Memorias de San Agustín, leyendo un libro de Memorias de San Agustín. O sea, campesinos que sin ir a la escuela, sus padres o sus abuelos le enseñaron a leer, porque no tenían capacidad no tenían escuelas disponibles. Y de repente veíamos estas cosas. La película está cargada de esa simbología, de cómo entra ese movimiento protestante, esos himnos protestantes de la época de 48 que comienzan entrando por el puerto de San Pedro de Macorís. O sea, la película tiene una carga y un rigor histórico, cultural muy fuerte. Yo vi que también estuviste presentando, hay una imagen de el brujo haitiano. El vudú. ¿Cómo hablar de Haití sin presentar el vudú? Y inclusive hago una confrontación sumamente interesante. Una familia haitiana que la esposa y la hija fueron evangelizados por un pastor protestante de la época, y eso nada más lo vemos, no es que hablamos en la película de eso, por eso hablo de las simbologías. Una fotografía colgada en la pared de una casita que se está cayendo en Haití, un paisaje agreste, impresionante, natural totalmente, y solo una foto de época dice que la mujer, la mamá y la hija habían sido evangelizadas, y sin embargo la niña que quiere cruzar la frontera con su esposo para buscar mejor vida, se va a despedir del papá y resulta que el papá es un brujo vudú y entra al altar vudú y están todas las simbologías de un verdadero altar de vudú, y ella lo confronta con una cruz cristiana y lo bendice dentro de un altar vudú. O sea que hay una carga simbólica muy grande de los valores, inclusive de la misma fe. Hasta ver cómo se apaga la vela cuando presenta. Cuando ella se va, que se apagan todas las velas, menos una vela que quede encendida en una cruz que ella le recién coloca, que es la cruz de Cristo. Exactamente. Interesante. Mira, Fernando, ¿por qué tú crees que el público debe asistir masivamente para ver la película? Mira, creo que de que estamos obligados como dominicanos, esto no es una promoción panfletaria, es que esta película es un referente obligatorio de lo que nosotros somos como nación y de lo que fuimos. Y un país que no conozca su historia
está obligado a repetirla. Eso lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Varias veces. Y entonces esta película retrata de una manera impresionante cosas que esta generación de ahora las está obviando porque no se las estamos contando. Nosotros vimos un reportaje hace poco, creo que fue de Cavada, que se hablaba de una cantidad impresionante creo que celebrando la fecha del 65, donde nuestros estudiantes no entendían qué fue lo que pasó con nuestra revolución del 65. Wow. Y yo estoy tocando un tema de la tiranía de Trujillo del 48. Entonces, si nosotros no refrescamos y no desempolvamos nuestra historia, nosotros podemos estar a ley de un ao para repetirla. Y es interesante recrearla con una película amena, agradable, positiva, que te pueda entrar en la historia, conocerla y al mismo tiempo pasar un buen rato. Pasar un buen rato. O sea, claro, es importante hacer ese comentario que tú dices, porque tal vez quienes nos oyen y quienes están viendo esto, tal vez puedan ver una película que parece un sermón de pie a cabeza, y eso no lo es. No lo es. Eso claro no lo que es. no. Es una película de acción, es una película de suspenso, es una película, es un grito de amor, libertad y justicia. Ese es el eslogan de la película. Grito de amor, libertad y justicia. Así terminamos nuestra entrevista con Fernando Báez. Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer para nosotros haberte tenido y compartir esta obra. Esperamos ver otras que ya tú dices que están en cartelera. Vamos a ver cómo, en cartelera, ¿no? Se llama en cartelera. En cartelera, sí, hacerlo, sí. lo que van a ser producidas. Y, Bueno, y invitar a los hermanos, aprovechar e invitar a los hermanos de Santiago a que el próximo 18 Flor de Azúcar va a la ciudad de Santiago. Ojo Santiago, el 18 de agosto. De agosto. 18 de agosto será la presentación de la película allá en Santiago. El estreno en Santiago. En Santiago. Muchísimas gracias por estar en este momentito y no se vaya, que Cuidando el Huerto continúa. A ver, ¿dónde fue que tuviste el muerto? Dime. Por ahí. Un hombre así, mami, tiene que caer. ¡Cállate, muchacha! Que si me oyen ahí sí que nos van a meter preso a tú. Aquí la pared escucha. Me